Bienvenidos a todos ustedes. Quizás estás viéndonos por la primera vez y queremos decirte que Dios te ama, que Dios es poderoso en tu vida, y si esta es una de las veces que tú nos ves de nuevo, también recibe la bendición, porque Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios tiene su misericordia que alcanza todo lugar, donde quiera que tú te encuentres. Dios tiene algo hermoso y precioso para ti. La palabra de Dios es viva, eficaz, es poderosa, y tiene algo que es vibrante, algo que es espectacular y grandioso, y es que es por siempre verdad. No importa en qué situación te encuentres, en qué tiempo, en qué circunstancia, grande, pequeña, alta, baja, no importa, Dios tiene la solución, y esa solución está escrita en las promesas que Él ha dado para que nosotros nos gocemos el día de hoy. Así que recibe toda bendición ahí en donde te encuentres, quizás en casa o en algún otro lugar. Dios te bendiga y te guarde. Aleluya. Hermanos, hoy estamos gozosos, estamos viendo que Dios continúa haciendo toda la obra, todo su plan es perfecto, es glorioso, es grandioso, y tiene una actualidad más precisa que los diarios, que los noticieros, que las cosas que tú ves a través de la red o a través de cualquier otro medio. El Señor tiene su plan precioso y perfecto para cada uno de nosotros. Y hay una palabra, una promesa que está escrita en el libro de Apocalipsis o Revelación, si así te gusta, en las promesas que están dadas a las 7 iglesias de Asia Menor. En específico hoy vamos a hablar de Pérgamo y la promesa que Dios tiene para aquellos que vencen. Así que si me acompañas podemos ir aquí a la palabra y leer juntos esta parte que está en el capítulo 2, versículo 17 del libro de Revelación, donde dice el Espíritu que habla a las iglesias: al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y esta es una de las promesas, una de las 7 promesas que se dan a los que son vencedores. Y por supuesto, si tú quieres leer un poco antes acerca de las cosas que Dios tiene en contra de la iglesia en Pérgamo, tú tienes toda la libertad de hacerlo. Pero vamos nosotros a enfocarnos en esta bendición. Acuérdense que el mensaje a las 7 iglesias está dado a toda su iglesia, no está separado, no está roto y puesto en pedacitos para 7 diferentes tipos de iglesias. Es la misma iglesia, somos parte de la misma iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, y por tanto dice en la Escritura: si alguno se goza, gózate con él, pero si alguno sufre, llora con él. Clama al Señor para que seamos levantados. Así que no importa cuál sea la condición, hoy vamos a ver que al que vence Dios le dará el maná escondido y una piedrecita blanca, y eso es precisamente lo que vamos a ver. Pero para encontrar nosotros, para dejar que esta palabra que está escrita al final de la Biblia nos pueda impactar y nos pueda ser de gran provecho, es importante entonces saber de dónde viene esta palabra, de dónde viene esta promesa, porque es necesario que todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento tenga su parte también en el Antiguo. Así que el maná escondido y la piedrecita blanca, ambos se encuentran en el Antiguo Testamento, en específico en el libro de Éxodo. Y nosotros vamos a ver que en la narración de Éxodo, en la narración que está dada a nuestros padres, o de la historia de nuestros padres, porque es nuestra historia, es tu historia, es mi historia, y ahí debemos de gozarnos. Debemos nosotros entender que el pueblo de Dios estaba cautivo por 400 años, cautivo en otro imperio, en otro gobierno, bajo otro reino llamado Egipto, del cual Dios nos rescató con gran poder
y gran gloria, lo llevó a través de un tramo pequeño hasta encontrarse con el Mar Rojo. Y ahí en el Mar Rojo, el pueblo de Dios dijo: aquí estamos, entre la pared y la espada. Estamos entre el ejército del enemigo y el mar que es impasable. Pero Dios hizo un gran milagro. Dios le dijo a Moisés: levanta tu vara. El mar se abrió, pasaron en seco. Y nosotros conocemos esto. La historia, si ustedes van a gozarse a través de toda ella, van a descubrir que hay cosas que no son tan gloriosas o que levanten al pueblo de Dios. Y es que el pueblo de Dios continuamente entra en murmuración. Sí, el pueblo de Dios, aún habiendo visto la grandeza del poder de Dios, entra en murmuración. No mucho después de haber cruzado y haber entrado al desierto, ser librados de ese ejército que venía sobre ellos con carros, con caballos, con ese gran ejército de Faraón. El pueblo de Dios llegó a un lugar donde no había agua y dijo: ¿por qué estamos aquí? Nos has traído, Moisés, a morir a este desierto de sed. Y Dios proveyó agua de la piedra, del pedernal, proveyó agua de la roca. Y sí, ahí es donde nosotros encontramos parte de esta verdad. Agua. Y después de encontrar agua, dijeron: ¿y qué vamos a comer si no hay nada en este desierto? Y Dios les dio un pan que bajó del cielo, un pan que milagrosamente venía cada mañana, y ellos tenían que salir y recoger. Pero el séptimo día no habría tal pan. El séptimo día no había absolutamente nada, y salían algunos a buscar y no encontraban nada, porque era día de reposo. Se había dado la orden de recoger el doble el día sexto, para que el día séptimo no se saliera a buscar nada, sino se gozara todo el mundo, todo el pueblo de Dios, con aquel que es el proveedor divino. Ahí está el pan y ahí está el agua. Ahí está lo que después, cuando Dios habló a Moisés y le dijo: ve y haz un arca, ve y haz un tabernáculo donde vas a poner el arca conforme al modelo que te fue enseñado en el monte. Y allí pondrás 3 cosas que son para testimonio por generaciones para el pueblo de Dios. La primera que nosotros encontramos son las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios. Nosotros sabemos que sí, primeramente Dios le dio las tablas a Moisés ya escritas, y Moisés las rompió. Después le dijo: Moisés, sube, ahora haz otras piedras semejantes a las primeras. Y Dios escribió sobre ellas, y esas piedras estaban en el arca. También la vara de Aarón, la cual reverdeció y fue testimonio de que él había escogido a Aarón entre todos los demás varones de Israel para que fuera sumo sacerdote delante de él. Y la tercera cosa, que es parte del testimonio, es un homer de maná, el cual milagrosamente, o por mandato divino, o por lo que tú quieras, nunca se pudrió. El maná que recogían los israelitas día a día, si lo dejaban para la mañana siguiente, cogía gusanos, se echaba a perder. Pero este homer de maná permaneció allí hasta que se perdió el arca, hasta que se fue, y nadie sabe dónde está. Todavía por ahí hay algunos buscadores del arca perdida, ¿verdad? Ahí vemos nosotros películas y vemos tantas cosas de aquellos que están buscando, ¿verdad? El arca perdida y todo esto. Dios la escondió. Quiero dejarte saber que Dios esconde sus cosas. Fíjate bien que cuando el pueblo de Dios entró a la tierra prometida, cesaron 2 cosas.
No dice de la segunda, pero de la primera dice, y cesó el maná. Y el día que ellos comieron de los árboles frutales o de la siembra de lo que ellos hicieron al final del primer año, el maná cesó. Entonces nosotros vamos a ver que el maná no solamente está en el desierto, pero también en la tierra prometida por el primer año. El primer año hubo maná, no cesó el maná hasta que no recogieron del fruto de la tierra. Entonces el maná cesó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ya no hay maná? No, que Dios lo escondió. Dios escondió el maná. La otra cosa que no dice que cesó es el agua de la piedra. Porque en la escritura nosotros vemos en el Nuevo Testamento, dice, y había una roca preciosa, que les seguía por todo el recorrido del desierto, proveyendo agua. Esto es un milagro. Y ambas cosas, el agua y el pan, hablan precisamente de Jesucristo. Dios lleva al pueblo de Dios a la tierra prometida y le dice, gózate, yo voy a proveer lluvia para que haya producción de cereales y producción de árboles y alimento para tu ganado y tus ovejas. Y yo cuidaré de tu tierra. Pero del maná no se volvió a hablar hasta que vino Jesús y habló precisamente del pan de vida. Ese pan y esa agua fueron escondidos. Eso fue escondido y no fue revelado de nuevo hasta que vino Jesucristo diciendo, yo soy el agua de la vida y yo soy el pan de la vida. El que coma y beba de mí tendrá vida eterna. Por tanto, ahora nosotros podemos regresar a este pasaje en Revelación y leer donde dice, al vencedor le daré maná, el maná escondido y una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre grabado, un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y vamos a hablar acerca de la piedrecita un poco más adelante. Primeramente vamos a hablar del maná escondido, de aquella cosa menuda, blanca, parecida a cereal, con un sabor medio dulzón, que el pueblo de Dios cuando la vio dijo, ¿qué es esto? Que traducido es maná. Y eso es lo que vino a ver el pueblo de Dios. ¿Qué es esto? Y cuando vino Jesús, dijeron lo mismo. ¿Quién es este? ¿De dónde vino? ¿Quién es este que habla diferente a los religiosos? ¿Quién es este que habla con poder? ¿Quién es este que tiene autoridad en su palabra? ¿De dónde salió? Maná. Él es el maná escondido. Fue revelada esta palabra a Juan en la isla de Patmos, donde se dice que el que venza se le dará el maná escondido. Entonces, vamos nosotros a la escritura y vamos al libro de Juan, capítulo 6, y vamos nosotros a ver precisamente que hay un alimento que es natural y un alimento que es espiritual. Entonces, Juan capítulo 6, si gustas acompañarme, vamos a estar mayormente en estos pasajes, así que pon ahí una marca, si tú cierras tu Biblia y pones atención, y si no, pues continúa con nosotros. Dice Juan capítulo 6, versículo 26 y 27, y dice, Jesús les respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis, no por lo que hayáis visto o porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Si tú regresas un poco antes
de la narración de estos dichos o esta explicación de Jesús, te vas a dar cuenta que había llevado a una gran multitud al monte, pero habiendo estado toda esta multitud, llegó el tiempo de darles de comer. Y cuando ellos tenían que comer, no había alimento, y los discípulos le dijeron: Jesús, despídelos para que vayan a las aldeas, a los mercados y coman. Y Jesús dijo: no es necesario que se recuesten en grupos y vean qué hay de aquellos que trajeron algo. Y le trajeron unos panes, le trajeron unos cuantos pececillos. Y dijeron: Jesús, esto no alcanza ni para la primera fila, ni para los que llegaron primero y están aquí. Alcanza si acaso para un bocadillo. Dice Jesús: yo soy. Me encanta mucho que dice el Señor: no se preocupen, hagan como yo digo. Y vino lo que nosotros conocemos como la primera de dos multiplicaciones de pan y pescado. La primera fue donde se alimentó a 5,000 personas. Y dice que no solamente comieron suficiente y se saciaron, sino que aún recogieron 12 cestas llenas del pan que había quedado. Esta es la razón por la cual venían y buscaban a Jesús. Jesús mandó a sus discípulos que pasaran el lago, pero Jesús no había entrado al arca, sino que después de que salieron los discípulos, Jesús vino caminando sobre las aguas y se encontraron a Jesús caminando y tuvieron miedo y dijo: no temáis, soy yo. Y dice que al instante estuvieron a la otra orilla. La gente cuando vio dijo: aquí nada más hay un arca, una barca, nada más hay una barca, dice, y sabemos que Jesús no entró en la barca, ¿cómo es que está acá? Y empezaron a hablar con Jesús y dice Jesús precisamente: ustedes no me están buscando por mis palabras, ustedes no me están buscando por las señales, ustedes me están buscando porque tienen hambre y quieren que yo les siga dando pan. Fíjate bien que esta es una de las circunstancias donde nosotros vemos que hay alimento natural, esto es, hay necesidad de Dios para las cosas que son naturales o necesarias por alguna circunstancia que atraviesas, alguna situación en la cual te encuentras. Quizás necesitas salud o sanidad en tu cuerpo, quizás alguna otra cosa, y estas son necesidades que Dios suple, pero no es por lo único que hay que buscarle, sino que hay que buscarle por lo que Él es, no por lo que Él da. Y eso es lo que Jesús dijo: hay un pan que sacia la necesidad natural y hay un pan que da vida eterna. Hermanos, nosotros podemos ir en nuestra necesidad natural, de un cuerpo natural, o en una necesidad del alma, y ser saciados por Dios, porque Dios es fiel. Y encontramos nosotros ciegos, mudos, paralíticos, mujeres con flujo de sangre. Encontramos nosotros infinidad de necesidades las cuales Jesús atendió. Aún dos pequeños que murieron, los cuales Él resucitó, aparte de Lázaro. Pero todo esto, hermanos, todo esto es la necesidad de un cuerpo que se va a desbaratar y un alma que necesita entender que el Espíritu es quien va a proveerle su necesidad. Nosotros, hermanos, acudimos en las necesidades del alma, acudimos nosotros a psicólogos, a consejeros, a entender, cuando es Jesús quien puede satisfacer toda esa necesidad. Pero hay una necesidad más poderosa, más fuerte que la del cuerpo natural y la del alma, que es la necesidad del Espíritu, la cual necesita tener comunión con lo divino, comunión con Dios, comunión con Jesucristo, para que pueda fortalecerse. Y entonces espíritu, alma y cuerpo son entonces provistos de alimento.
de un alimento que va a saciar toda necesidad, de cualquier tipo que sea, ya sea natural, del alma o del espíritu. Entonces, ellos tenían quienes les suplieran sus necesidades naturales, aunque no todas, porque precisamente por eso había tanta gente con enfermedad. Y había quienes les suplieran en sus necesidades del alma, y había, por tanto, consejeros y consoladores, y aquellos que lloraban, y aquellos que se lamentaban junto con ellos, y aquellos que les llevaban con algún buen consejo, etc. Y son todas estas cosas pasajeras. Porque si tú solamente suples las necesidades del alma, vas a encontrarte que tienes que regresar vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Pero si tú recibes, como dice Jesús, aquel alimento que va a satisfacer tu necesidad en el espíritu, entonces tu espíritu va a suplir, por ende, las necesidades del alma y del cuerpo. Ese es el orden que Dios dio. Amén. Así que tenemos nosotros algo que es el alimento natural y el alimento espiritual. Y Jesús dice, continuando aquí en este pasaje, dice, yo soy el pan de la vida. Versículo 35 y versículo 36 dice, Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí, fíjate bien, dice, no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Y es que, hermanos, a diferencia del pan natural que solamente se recibe, el pan espiritual se recibe trabajando. Y tú dices, bueno, yo no lo había visto de esa manera. Regresando nosotros a lo que es la historia, nosotros vemos que el maná no venía milagrosamente a las casas, ni a las vasijas que estaban en las alacenas. ¿Dónde venía el pan del cielo? ¿Dónde venía el maná? Venía en el campo, entre el campamento. El pueblo tenía que salir y llevar sus garrafones, sus canastas, donde ellos pondrían el maná que tenían que recoger. Y todo esto es trabajo. Sí, hermano, Dios a través de Jesucristo, de una manera gratuita, provee lo que es la salvación. Esto es el perdón de pecados. Pero la vida eterna es algo que es una transformación, es algo que es continuo y es algo que se trabaja. De otra manera, no dijera en el versículo que leímos en Apocalipsis, al que vence o al vencedor, sino cualquiera. Y no es cualquiera. Es el que se esfuerza, como dijo Jesús, el que cree. ¿El que cree qué? El que cree que Jesús es Dios. El que cree que Jesús vino milagrosamente y fue hombre y estuvo en medio de nosotros y fue crucificado y murió y al tercer día resucitó. El que cree. Es necesario en nosotros entonces que venzamos esa incredulidad. Porque a Jesús lo buscaron cuando les dio pan. Y a Jesús lo buscaron cuando les sanaba. Pero nosotros vemos la realidad de las cosas, que cuando vinieron 10 leprosos a buscar sanidad de Jesús, y Jesús les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote, en el camino fueron limpios, y uno de los 10, regresó y le dijo a Jesús, Jesús, gracias. Dice, oye, ¿y los otros 9 dónde están? Ya soy sano, ya me olvido. Cuando vuelva a tener enfermedad me recuerdo. No. Es necesario creer que yo necesito comer y yo necesito beber de Jesús todos los días. Amén. Es necesario que yo entienda que hay una necesidad de comunión.
que no es domingo a domingo. Hay una necesidad de estar con el Señor día tras día, momento a momento. Yo no creo que tú comes el domingo, quizás vas en un barbecue, una carnita asada, un pollito a las brasas, no sé, unos frijoles a la charra, unos chimichangas, no sé, lo que sea. Unas pupusas, dice. Unas pupusas. El domingo, y no vuelvas a comer hasta el otro domingo. Creo que el lunes la pancita te viene a recordar que tienes que comer. Aunque sea un yogur, pero tienes que comer algo. Un cereal. Y viene el martes y el mismo cuerpo te dice, ¡hey! ¡Necesito! No se diga así el jueves o el viernes. Todos los días necesitamos comer y beber. A menos que estés en ayuno, y eso de parte de Dios. Pero aún así dice, bebe agua. Es importante, por tanto, nosotros entender que Dios es necesario para nuestra fortaleza, para nuestra fuerza, para que nosotros podamos tener victoria en todas las cosas que se nos vienen, en todas las cosas que acontecen en nuestra vida. Por eso dice Jesús, es necesario vencer la incredulidad. El que cree. El que cree. No el que cree que hace milagros. Dios hace milagros, hermano. No, es el que cree que Jesús es Dios. El que cree que Él es el que ha venido a mostrarnos al Padre. Dice, nadie ha visto al Padre, pero el que viene de arriba sí le conoce, sí le ha visto y le ha dado a conocer. Nadie ha visto al Padre, nadie ha visto a Dios. Pero Jesús sí, porque Él es mismo. Él está en comunión continua, completa con Dios. Y antes de que viniera como hombre, Él estaba con Dios. Él es Dios. So, cuando vino como hombre, dijo, yo conozco a Dios, lo he visto. Y vengo a dejaros saber que si me veis a mí, como se dijo a sus discípulos, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Porque el Padre y yo, uno somos. Pero esto rompía con las enseñanzas, las tradiciones, lo que se había enseñado de los ancianos. Como un hombre, un joven de 30 y tantos años podía jactarse de decir que él era uno con Dios. No solamente el Hijo de Dios, sino uno con Dios. No solamente pero ahí está la verdad. Y muchos no creyeron. Y continúa Jesús hablando. Y vamos nosotros a ver ahí mismo en el pasaje que en el versículo 53, porque este capítulo 6 de Juan es tremendo, es precioso, es glorioso. Pero vamos a ver ahí, comenzando en el 53. Dice, entonces Jesús les dijo, bueno, voy a leer del 52 primero. Dice, los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Porque dijo Jesús, el que come de mí tiene vida eterna. Entonces, versículo 53 dice que Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¡wow! ¿Verdad? No tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre y el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me envió, que vive, me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron.
el que come este pan vivirá para siempre. Así que, dando esta palabra, nosotros vamos a ver que muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Aún, no se diga el pueblo, aún aquellos que eran seguidores de Jesús, que eran discípulos de Jesús, dejaron de seguirle. Es donde Jesús le dice a los 12, ¿y ustedes cuándo se van? A Jesús no le importaba quedarse solo. Entonces Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y dijo Jesús, no te lo ha revelado carne y sangre, sino el Espíritu de Dios. Pero vamos a ver que comer a Jesús es transformación que quita lo natural y pone lo que es eterno. Es una transformación. Comer a Jesús es algo que tiene que ser diario, continuo. ¿Por qué? Porque mientras más comamos a Jesús, más seremos como Él. Y quitará entonces lo natural para poner lo que es eterno, divino, espiritual, sobrenatural. Estamos nosotros llenos de cosas naturales, hermanos, pero es importante y necesario saber que no nosotros solamente vivimos de lo natural. A Jesús vino el chamuco, el demonio, el de la cola puntiaguda, ¿verdad? Como lo quieras ver, le dijo, estando Jesús en los 40 días en el desierto, en ayuno, dice, convierte estas piedras en pan y come, porque ya tienes hambre. Dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede del Padre. Así mismo, hermanos, no solamente es nuestras cosas naturales, y sí, gloria a Dios, si Dios te ha bendecido con propiedades o con cosas que son de la vida cotidiana, quizás un televisor, unos bonitos muebles o un auto, no sé, todas estas cosas son buenas, son preciosas, pero todas estas cosas se acaban, se deterioran y hay que tirarlas. No importa qué tan hermosamente sean hechas, se van a acabar, se van a destruir, pero hay algo que permanece para siempre y es las cosas espirituales. No se deterioran. Dice Jesús, cuando hagas tesoros, haz tesoros en el cielo, donde ni la orina ni la polilla lo corrompen. Allí no hay nada de eso. Y esto habla también del tabernáculo y cómo estuvo hecho, pero no vamos a hablar hoy de ello. Vamos a hablar solamente que es necesario que esto que es natural sea transformado, quitado, para traer lo que es eterno o espiritual. También dice que lo resucitaré en el día final. Y fíjate que esto es algo que Jesús repite al menos 3 veces en este mismo capítulo. Yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día final. ¿Y cuál es ese día final? Es el día del Señor. No te vayas tú a la escatología a buscar por allá, no, hermano, el día del Señor es el mismo día, es un solo día. El Señor no cambia, el Señor no vive ni en el mañana ni en el ayer. Jesús vive, o Dios vive en un solo día. Entendamos bien claro algo, que para nosotros hay ayer y mañana. Pero Dios dice, bien claro, dice, vive en el día que yo soy. Por eso dice, yo no soy alguien que fue o alguien que será, yo soy el que soy. Y cuando habló con Moisés, preguntándole a Moisés, ¿qué nombre les daré al pueblo cuando me digan quién me envió? Dice, diles que yo soy es quien te ha enviado, yo soy el que soy. En inglés, I am who I am. Yo soy el que soy, es el que te ha enviado. No dijo yo soy el que fui o yo soy el que será, no. Cuando Jesús dice yo soy el alfa y el omega, está hablando de algo que es, que todo está contenido. Por tanto, Jesús no vive ni en el mañana ni en el ayer. Jesús vive en el mismo día, en su día, en el día del Señor. No entendamos nosotros naturalmente las cosas, sino nos vayamos nosotros a ver
que va a haber un día por allá calendárico, no sé cuántos años más adelante, donde seremos nosotros resucitados. Si no seremos resucitados en el día del Señor, en su día. Hay mucho más acerca de esto, pero no voy a enfatizar eso. Solamente quiero dejar saber que hay un solo día y es el día del Señor. Si no, lee el libro de Hebreos, ahí vas a darte cuenta tú acerca del día. Él es el maná escondido. Y aquí es donde están las cosas, hermanos. ¿Y por qué mucha gente no cree en Jesús? No creen en Jesús, hermanos, porque precisamente utilizan la capacidad mental, utilizan la analogía, utilizan las cosas aprendidas y las tradiciones y se van a esto y aquello y hacen grandes discusiones acerca de pasajes bíblicos porque no entienden con la mente de Cristo, sino con una mente natural, una mente que no comprende lo que es eterno. Simple y sencillamente está fuera de la capacidad del hombre entender lo que es eterno. Alguien alguna vez dijo, bueno, es que todo tiene un principio. Sí, pero Dios no tiene principio, ni tampoco tiene final. Dios es. Este universo donde estamos nosotros, si te gusta por el Big Bang o si te gusta por cualquier otra cosa, fue creado, se manifestó, tiene un principio y acabará en algún final. Y nosotros vemos nacer, hace un mes nació mi pequeña nieta y nos gozamos y hemos visto el inicio de una larga vida. Estamos gozosos por ello. Yo vi nacer a mi hija y ahora veo nacer a mi nieta que nació de mi hija. Eso es el milagro de la vida. Pero no es eterno. Pero ellas son eternas. Amén. La vida natural tiene un comienzo y un fin. Pero en Dios no hay nada de eso. Se nos invita a entrar en Él, a ser uno con Él, a entrar a lo que es la vida eterna. Él es el maná escondido que cuando tú comes de Él, no mueres. No mueres. Porque estás siendo uno con Él. Dice Jesús, estará conmigo y yo en Él. Amén. Estará conmigo y yo en Él. Entonces ya vamos entendiendo esto. Vamos a hablar un poquito de la piedrecita blanca. Y aquí hay muchas cosas que se hablan. Y hay muchas interpretaciones. Algunos dicen que es porque en las cortes, en aquel tiempo, tanto en Grecia como en Roma, cuando alguien era favorecido, había dos piedras, una piedra blanca y una piedra negra. Y si a alguien se le daba una piedra negra, quería decir que estaba condenado. Pero si se le daba una piedra blanca, entonces quería decir que tenía libertad, que había sido justificado y no tenía falta. Y no nada más eso, sino que se le escribía el nombre de la persona en la piedra, para que cuando alguien dijera, tú fuiste condenado, sacara esa piedra y mostrara, dice, no, yo he sido justificado. Y esa es una de ellas. Otra es que en los juegos que se hacían, se ponían algunas piedras, en algunas piedras se ponía cosas como no impuestos, o como una comida en el restaurante de la plaza, bueno, no exactamente, pero así cosas por el estilo. Entonces se aventaban al público, y el público cuando recibía eso eran favores, entonces llevaban eso y intercambiaban el favor, porque tenían escritos el nombre del César, o del rey, o del principal que las aventara. Pero bueno, todas estas cosas nos llevan a nosotros a ver algo de todo esto. Yo creo que es el favor inmerecido de Dios, donde somos nosotros justificados, porque en esa piedrecita blanca hay un nombre, y ese nombre es el nombre que se nos da. Y yo no voy a ver ahí Pedro, Juan, María o cualquier otro nombre, no, hermanos, es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús que dice, tú eres uno conmigo. Eres hijo del Padre, eres hijo de Dios, eres hija de Dios.
cambia los nombres. ¿Sabes que Dios cambia los nombres, verdad? Abraham le dijo, no vas a ser más padre enaltecido, que es Abraham, sino va a ser Abraham, que quiere decir padre de multitudes. También a Sara le cambió el nombre de princesa a reina de princesa. Asimismo a Jacob, que le dijo, no serás más el suplantador o aquel que toma el lugar de alguien más, sino vas a ser llamado príncipe, y eso es Israel. A Pablo también se le cambió el nombre, pero vamos a ver nosotros a alguien que Jesús le dijo, no serás llamado más Simón, hijo de Jonás, sino serás llamado Cefas o Petros o Pedro, que nosotros lo conocemos, que es una roca, es algo que va a ser firme. Aunque nosotros vemos a Pedro en la historia de los evangelios como una persona con muchas debilidades y muchos impulsos, como yo me incluyo allí, me parezco mucho a Pedro, soy impulsivo, pero finalmente nosotros vamos a ver un Pedro que vino a ser una roca, vino a ser alguien en quien se podía confiar, alguien que no era fácil de mover. Y eso es lo que le dijo Jesús. A Pablo el nombre se le cambió de Saulo, se le cambió, o sea, de aquel que es escogido. Saulo es un derivativo de Saúl, que es escogido por Dios. Se le cambió el nombre a Pablo, que quiere decir algo pequeño, una piedra pequeña. ¿Sí? Y en inglés es de donde viene pebble. Es algo pequeño, una piedrecita, es algo que es humilde. Es un hombre que lo hace humilde. Él era fariseo de fariseos y era toda una serie de cosas. Dice, yo era más que cualquiera de ustedes han pensado ni siquiera llegar a ser. Dice, pero yo tomé todo eso como basura a cambio de conocer a Jesucristo. Entonces nosotros vamos a ver que recibes aprobación y justificación del Padre en esta piedra. Dios te cambia el nombre de acuerdo a su propósito y plan divino. Es importante, hermano. Si tú no vas a ver ahí Jorge o Pedro, María o Juana o lo que tú quieras, vas a ver que eres hijo o hija de Dios, y eso tiene que ser suficiente, porque eso te va a llevar a ti a una dimensión fuera de lo que es lo natural. Porque, hermanos, Dios no tiene hijos naturales, Dios tiene hijos espirituales. Y somos uno en Jesús, en una forma espiritual, no natural. Ya no hay judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, dice, sino somos uno en Cristo. Somos hijos e hijas del Altísimo, y yo creo que eso tiene que transformar tu vida. Yo creo que eso tiene que llegar a darte a ti un entendimiento que ya no eres Juan o Pedro o Juana o María o Petra o lo que tú quieras. Ya no eres lo que fuiste, ahora eres nacido de nuevo en la voluntad del Padre, que no tiene que ver con carne y sangre, sino con el Espíritu de Dios, el cual te dice ahora eres de Dios, eres divino, eres tú una persona que es diferente, espiritual, de parte de Dios. Tú dices, ¿cómo divino? Si no divino solamente Dios, ¿que no somos hijos de Dios? Y si somos hijos de Dios, ¿no somos nosotros a semejanza e imagen del Padre? A semejanza e imagen de aquel que nos creó. No nada más nos creó, pero nos adoptó como hijos e hijas. Por tanto, hermanos, nosotros vamos a ser parte de la familia de Dios, y eso tiene que llenar nuestro corazón y dejarnos ver que no es ya un nombre de pila que nos pusieron cuando nacimos, sino el nombre que transforma nuestro caminar, que transforma nuestro ser, que transforma nuestros planes y nuestros propósitos, de los nuestros a los de Dios. Así Pablo dijo, yo fui escogido. Yo creía que estaba en el camino recto persiguiendo la iglesia, ahora me doy cuenta que yo daba cosas contra el aguijón.
Y el Señor me mostró que tenía que estar en su propósito. Por tanto, todo lo que fui ya no es, sino ahora lo que soy. Cuando vino Jesús y habló con los discípulos y les dijo, ¿qué están haciendo? Somos pescadores, pescamos en el mar. Dice, bueno, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Cambió. Tú y yo hemos tenido quizás planes o propósitos, fuimos a la escuela o a la universidad o lo que tú quieras, o tenemos un negocio y somos don Juan, o somos doña María, o somos lo que sea. Y dice Jesús, ahora ya no es lo que era, sino lo que yo quiero que tú llegues a ser. ¿Ves? Es algo diferente. Y en esto diferente está el nombre que está escrito en nosotros. Pero todo esto es aquel que tiene oídos para oír y que cree en lo que se dice. Entonces, el que cree puede vencer. Tú no puedes vencer si tú no crees. Tú no puedes vencer si tú no escuchas, si tú no oyes. Entonces, aquí tengo unas cosas con lo que quiero terminar. Primeramente, el que vence y el que tiene oído es aquel que se acerca a donde Él está. Dios está en donde Él está. Tú tienes que ir a Él. Así vemos nosotros la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo que había salido de la casa del padre, y el padre salía todos los días a ver si él venía, pero no iba a buscarlo porque Él está donde Él está. Tú eres el que te vas. Entonces, si tú te falta comunión con Dios, tienes que ir donde Él está. Entonces, lo primero es acercarse. Y Primera de Juan es bien claro, donde dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y también en la escritura el profeta dice, venid a mí y estemos a cuenta, y si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve blanca, serán emblanquecidos. Acercarse al Padre, acercarse a Jesús, acercarse a donde Él está. Escuchar no es lo mismo que oír. Es poner atención a lo que se dice. Entonces es importante poner atención a las palabras de Jesús. Poner atención a lo que Él habla. Creer que Él es Jesús, que Él es Dios. Mira, sus discípulos se fueron. Dejaron de seguirle y eran como 500. Después de eso ya nomás ves a los 12. Y después uno de ellos le traiciona. Y Jesús no le importa quedarse con pocos, porque Él lo que está haciendo es sembrarse en sus discípulos. Nosotros vemos que después de eso, hermanos, esos mismos 11, después añadido el 12avo, encontramos nosotros que van por todo el mundo. Y aún después viene Pablo, y nosotros vemos el ministerio que él tiene a los gentiles, y hasta el día de hoy, 2000 años después de estas cosas, nosotros vemos una iglesia establecida, una iglesia que cree en aquel que hace 2000 años caminó allá en Palestina. Creer que Él es Dios y vivir conforme a su enseñanza. Así que hoy nos gozamos nosotros en esta palabra. Al que vence, al vencedor se le dará el maná escondido. Este es Jesús. Y una piedrecita blanca, y escrito en esa piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce. Grabado un nombre nuevo que nadie conoce, sino solamente aquel que lo recibe. Así que vamos a orar. Déjame orar por ti, déjame orar contigo, dejándote saber que es Dios quien tiene este día para tu vida. Jesucristo, amado Señor, yo te ruego y te pido por todos los que están escuchando, por aquellos que tienen oídos para oír y han tomado la decisión de vencer. Que tú, Señor, seas para ellos, igual que eres para nosotros, el maná escondido, que fue escondido por mucho tiempo, hasta que fue revelado en tu persona, hasta que fue revelado en ti, y a través de ti nosotros tenemos ahora vida que es eterna, vida que no es pasajera, una vida que transforma nuestro ser y nos lleva a ser hechos
hijos de Dios. Pero también hemos sido justificados, Señor. Hemos entrado a esa inclusión de la adopción como hijos e hijas de Dios, del Altísimo. En esto nosotros tenemos más que el pan diario, tenemos más que nuestra necesidad de salud, de nuestra necesidad de cosas naturales, de cosas quizás que son esenciales para nuestra vida, pero que son pasajeras. Teniéndote a ti, Señor, el que come y bebe de tu sangre, tiene vida eterna y no tiene ni sed más, ni tiene hambre más, porque conoce. Danos la oportunidad, Señor, de tener esa comunión diaria, de entrar, Señor, a creer que tú eres Dios, que tú eres todopoderoso en nuestra vida y que tú nos llevas a alcanzar todas las promesas que están escritas en este precioso libro, las cartas de amor que fueron dadas a nosotros, en las cuales encontramos toda la plenitud de la grandeza tuya y el deseo de conocerte más y más, día a día, Señor, llenando nuestro corazón, llenando nuestro ser completamente, hasta alcanzar el día del Señor, en el cual seremos, como está escrito, seremos transformados y dejaremos de ser naturales para ser completamente espirituales y encontrarnos, Señor, cara a cara con aquel que nos ha adoptado como hijos e hijas. A ti sea la gloria, a ti sea el honor. Espíritu Santo, sella las palabras que hemos oído. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.